Bien, hasta aquí hemos visto estos temas, líneas de tendencia, soportes y resistencias, gap, Fibonacci. Pues bueno, ahora lo que vamos a hacer es una parte práctica de todo esto. Miguel se va a encargar de hacer una parte práctica con Visual Chart de cada uno de estos temas. Vamos a hacer un breve análisis de mercado y si os parece, los últimos 20 minutos de clase, ahora son las 8:15, vamos a estar aproximadamente unos 25 minutos mostrando ejemplos, analizando un poquito el mercado y los últimos 20 minutos de clase los podemos aprovechar para contestar a todas las preguntas que tengáis ahora. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues bueno, paso ahora el control a Miguel para que él ahora ya os muestre con Visual Chart todo. ¿De acuerdo? Venga, hasta ahora. Hola, muy buenas tardes a todos. Bueno, muchos ya me conocéis, soy Miguel Rodríguez Bonet. Y bueno, después de la explicación que ha comentado Fernando de la teoría, pues vamos a pasar a hacer un poco de la parte práctica. Con el tema de Visual Chart, ver gráficos, ver tipos de gráficos, las barras, las formaciones de soportes, resistencias, y en fin, un poco repasar todo lo que hemos estado analizando durante la clase de hoy. Y bueno, también resolver las preguntas y las dudas, ¿vale? Lo que quiero es que esto sea un poco interactivo, que sea práctico y que preguntéis lo que queráis. ¿Vale? En principio vamos a ver las líneas de tendencia, por ejemplo. Por ejemplo, vamos a coger el gráfico del IBEX. ¿Vale? Aquí tenemos el gráfico del IBEX, borramos todo. Ahora ya está cerrado. Y bueno, aquí podemos dibujar varias líneas de tendencia. ¿Vale? En principio las líneas de tendencia se unen, se forman uniendo mínimos o máximos. Aquí es un mínimo, por ejemplo, con este otro, y prolongamos, y nos va saliendo la línea de tendencia. ¿Vale? Este mínimo con este se une, y de momento, aquí hubo un apoyo, el doble suelo este que comentábamos antes, la figura de soporte. ¿Vale? Un soporte, una resistencia, como os ha explicado Fernando, es el gráfico tiene memoria, y donde lo aguantan una vez, lo aguantan otra, y cuantas más veces lo aguanten, más fuerte es ese soporte. Aquí hay un soporte, se produce un giro. ¿Vale? Esta es una figura de hombro-cabeza-hombro que ya veremos más adelante cómo se forman y lo que es. Pero en principio la línea de tendencia, si unimos este mínimo con este, porque va dejando mínimos crecientes, pues tenemos esta línea. Entonces el mercado, siempre que esté por encima de esta línea, es alcista. Aquí ya empieza a perder fuerza. ¿Vale? Y aquí ya pierde la línea de tendencia. Simplemente hace otro recorte hacia este soporte y ahora tenemos al IBEX encajado en estas resistencias del 8.600 por arriba y el 8.300 por abajo. Veremos mañana qué pasa, si es capaz de romperlo o si por el contrario no puede hacerlo. ¿Vale? Eso sería una línea de tendencia alcista. ¿Vale? Pero también tenemos líneas de tendencia bajistas que se unen, se obtienen uniendo los máximos. Por ejemplo, este máximo con este, lo prolongamos y vemos que máximo, 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 haciendo máximos decrecientes. ¿Qué ocurre? Luego ya lo rompe, hace el pullback y lo que era una tendencia bajista comienza en una tendencia alcista. Lo que ha explicado Fernando de la teoría de Dow, que de momento una cosa es alcista hasta que deja de serlo y una cosa es bajista, un gráfico es bajista hasta que deja de serlo también. ¿Vale? Vamos a ver otro ejemplo, por ejemplo, en el SP500 de líneas de tendencia. ¿Vale? Este es el futuro del SP500, está abierto ahora, ¿no? Ahora está en la zona esta 1620, esto es tiempo real. Limpiamos un poco la pantalla y lo ponemos en diario, por ejemplo.
esto que explicaba Fernando el Visual Chart es muy sencillo. Tenéis la pantalla, aquí es el tiempo real y el tipo de gráfico. Aquí son minutos, 5 minutos. Lo puedo poner, si quiero, en diario. Lo pongo en días, ¿vale? Y vemos aquí un día, gráfico diario. Es decir, cada barra es un día. ¿Vale? Como os ha explicado Fernando, pues tenemos en las barras tenemos aperturas, cierres, mínimos y máximos. Es lo que necesitamos de información de una barra. ¿Vale? ¿Qué hacemos? Si unimos los mínimos crecientes, o por ejemplo este con este y prolongamos, pues vemos que se va obteniendo una tendencia alcista. ¿Vale? Mínimo con mínimo, prolongamos y veis que va dejando los mínimos crecientes. Los mínimos relativos son crecientes. Y los máximos por arriba también. Hay veces que podemos hacer tendencia alcista como esta y luego trazarle una línea paralela para construir un canal alcista. Es lo que llamamos canal. ¿Vale? Los canales se utilizan muchísimo en trading porque nos dice más o menos dónde pueden estar los niveles de soporte y los niveles de resistencia. No penséis que las resistencias y los soportes son solo horizontales, como en este caso que es un soporte horizontal y en este otro caso es una resistencia horizontal, sino que cuando están así también son soportes y también son resistencias. ¿Vale? Y es la base del análisis técnico. Soportes, resistencias, tendencias, canales y luego las figuras que ya iremos viendo a lo largo del curso y las iremos viendo en tiempo real y en práctica. ¿Vale? Y bueno, esto lo podemos hacer de muy largo plazo también. Tenemos aquí la tendencia bajista que ya comenzó en verano del 2007, que era cuando estaba toda la bolsa arriba, las constructoras arriba en España, y cuando se pinchó la burbuja inmobiliaria y empezó a caer. Y vemos, si unimos este máximo con este y prolongamos, pues tenemos esta tendencia. Evidentemente esto no es matemático, hay veces que se sale un poquito por encima, porque si no, todo el mundo que dibujara esta línea sabría dónde puede ir el precio o dónde puede parar. ¿Vale? Pero veis que aquí deja un máximo, aquí otro, aquí otro, aquí otro. ¿Y cuándo deja de ser bajista? Cuando rompe esta tendencia. ¿Vale? Aquí rompe esta tendencia y ya empieza la tendencia alcista. Y si, por ejemplo, este mínimo, este otro, pues nos tenemos otra línea de tendencia alcista. ¿Vale? Esto es muy importante. Las líneas de tendencia son básicas. ¿Vale? Y muchas veces se rompen porque muchas veces están claras y todo el mundo dibuja esto. Y entonces cuando rompe todo el mundo entra corto o cuando rompe por arriba todo el mundo entra alcista. Y muchas veces lo que hacen el mercado es romperlas, volver a meterse, engañar un poquito. ¿Vale? Bueno, voy a dar algunas preguntas, ahora vamos a contestarlas. ¿Vale? Pero vamos, lo que quiero que quede claro es la tendencia. Cuando es una tendencia bajista y cuando es una tendencia alcista. Y nosotros siempre tenemos que ir con la tendencia, con el sesgo. ¿Vale? El sesgo es alcista, alcistas. El sesgo es bajista, bajistas. Tendremos más probabilidades de acertar si compramos en una tendencia alcista y vendemos más arriba, y si es una tendencia bajista, lo contrario. Tendremos más posibilidades de acertar si buscamos posiciones bajistas y cortas. ¿Vale? En este caso, ahora, por ejemplo, el SP está llegando a zonas de resistencia, está rompiendo los máximos del 2007. De momento sigue siendo alcista. Podremos abanicar. Primero teníamos esta tendencia, luego la rompe, ahora lo que tenemos que hacer es corregir esta, y lo que hacemos es unir este mínimo con este. Ahora tenemos esta otra línea. ¿Vale? Muy importante, el ángulo de subida es muy importante, ¿eh? Esto quiero que quede claro. Cuanto más ángulo tenga la tendencia, más fuerte es. ¿Vale? Por ejemplo, aquí el ángulo de bajada, este ángulo de bajada, veis que es un ángulo muy fuerte. ¿Vale? Y este ángulo de subida es un ángulo muy fuerte. A medida que la tendencia va perdiendo fuerza, estos ángulos van bajando. ¿Vale? Este ángulo se va haciendo más pequeño. No es el caso del SP de momento,
pero normalmente cuando veáis 3 líneas así, 1, 2, y si ahora el mercado en vez de subir hubiese caído a perder esta tercera línea, lo que hay que hacer es venderlo todo, ¿vale? Después de la tercera línea no hay que estar. ¿Vale? Y ahora lo que queremos comentar es el SP, director de orquesta. Estamos en la parte alta de resistencia, parece que la está rompiendo, pero ahora hay que tener mucho cuidado, porque si hacemos el canal, este canal alcista que decíamos, ¿vale? Que se obtiene uniendo mínimos y prolongando, o sea, haciendo una paralela, veis qué casualidad, ¿eh? Toca aquí y toca aquí. ¿Vale? Eso parecen casualidades, pero no lo son. Por lo tanto, todavía parece que le queda un poquito de subida al SP. Podría subir un poquito más hasta tocar la parte alta de este canal. Ahí empezaría a estar sobrecomprado. ¿Vale? ¿Vale? Estaría sobrecomprado. Por lo tanto, tenemos que tener muy en cuenta líneas de tendencia, soportes, resistencias y canales. ¿Vale? Y sobre todo luego Fibonacci. Como explicaba Fernando, es básico. Vamos a borrar todo y vamos a hacer un ejemplo aquí de Fibonacci. Digamos que de este tramo, de aquí, hasta aquí arriba, digamos que esto es un impulso completo, a pesar de que tiene sus subidas y bajadas. ¿Qué ha hecho? Ha corregido muy poquito, el 0,38, un poquito más, no llega al 0,50, 0,38 de Fibonacci. Eso indica mucha fuerza. Y ahora podría hacer todo este tramo que desde aquí, desde la zona del 660 al 1374, lo podría hacer por arriba, porque esto sería un impulso alcista. Y ahora podría hacer otro segundo por arriba, que de momento lo está formando y tendría proyección la zona incluso esta del 1800. ¿Vale? O sea que no es nada descabellado que el SP continúe subiendo a formar segundo impulso alcista y llegue hasta esa zona. ¿Vale? Para dibujar en el Visual Chart, pues bueno, aquí tenéis todas las figuras. ¿Vale? Este es la paralela, ya este sale el canal dibujado directamente. Esto es para borrar. Pero bueno, eso es un poquito de práctica, no os preocupéis si al final lo domináis, porque es ir jugando y ir practicando. Vale, me preguntan cómo cargar un gráfico en Visual Chart. Vale, pues es muy sencillo. ¿Vale? Lo único que tenemos que hacer es, os aparecerán aquí páginas, ¿vale? Esto ya es mi espacio de trabajo, normalmente, pues ya veis que tengo un montón de páginas. Pero, por ejemplo, página 39, está vacía. Lo que hay que hacer es nuevo, o en chart, ¿vale? Y aquí ponemos el ticker del valor que queramos buscar, ¿vale? En caso de Apple, pues ponemos APPL, que es el ticker, y automáticamente nos dibuja el gráfico de Apple. Aquí nos lo da por defecto en 5 minutos, gráfico de barras de 5 minutos, pero podemos ponerlo cambiando aquí en velas, ¿vale? En candlestick, ¿vale? En gráfico lineal si lo queremos, ¿vale? Pero bueno, ya os ha comentado Fernando que eso no vale para nada, oculta información y bueno, un montón de formas que en principio podéis desestimar porque realmente las que valen son las barras y las velas, ¿eh? Que al fin y al cabo dan la misma información. Como os ha comentado Fernando, las barras tienen máximos y mínimos. ¿Vale? Por ejemplo, esta es una barra, tiene aquí la apertura, el cierre, el mínimo y el máximo. ¿Vale? Si lo pongo en velas va a ser muy sencillo, va a tener también la misma información, la apertura, el cierre, el mínimo y el máximo, y me va a dibujar este cuerpo de color negro. ¿Por qué? Porque el cierre está por debajo de la apertura. Entonces, yo viendo las barras es como si viese las velas, y viendo las velas es como si viese las barras. Por lo tanto, para mí es igual, ¿vale? Fijaos en esta vela, la voy a cambiar a velas, ¿vale? Esta barra la cambiamos a velas y veréis cómo se dibuja en color negro. ¿Veis? Lo que hace es unir y colorear, digamos, la diferencia entre la apertura y el cierre. Esta, por ejemplo, pues esta vela blanca, lo que nos da información es que ha abierto aquí y ha cerrado aquí. Ha hecho un mínimo y ha hecho un máximo. Como veis, la misma información que nos da el gráfico de barras. Si ya lo pongo en barras, pues va a ser igual que aquí, pero sin el espacio este blanco, con la apertura, el cierre, el máximo y el mínimo. Es decir, velas y barras dan la misma información, ¿vale? O por lo menos
los 4 puntos que necesitamos: apertura, cierre, máximo y mínimo. ¿Vale? Vamos a ver también ahora el tema de Fibonacci, que es súper interesante y muy útil para operar en mercado. ¿Vale? Vamos a poner, por ejemplo, Apple en diario. ¿Vale? Aquí tenemos Apple en diario. Veis que tiene una tendencia alcista desde el 2009, cuando valía menos de $100. Marcamos, unimos los mínimos. ¿Qué ha ocurrido? Esta tendencia, pues de momento se ha roto. Ahora parece que era un pullback, y ya veremos si es un pullback para luego caer. De momento la tendencia era alcista. Y veis, la tendencia en principio este ángulo no era muy grande, pero aquí empieza a acelerarse. Y si unimos este mínimo con este, pues tenemos otra tendencia. Aquí mínimo, mínimo y mínimo. Empieza a acelerarse. Y es lo que os decía antes. Después de la tercera línea, pues no hay que estar. ¿Vale? En principio, aquí tiene una trampa de mercado, que es lo que os comentaba Fernando, que esto lo veréis todos los días, y quiero que os lo aprendáis de memoria. Los que ya sois alumnos de clase ya lo sabéis. Pero esto es fundamental. Cuando hay una resistencia, la rompen y se meten por debajo, lo que hay que hacer es salir corriendo, ¿vale? Salir corriendo porque esto es una trampa de mercado. Vamos a ver. ¿Vale? Le llamamos trampa de mercado o dilatación. ¿Vale? Porque dilata los máximos. Aquí muestra sensación alcista, pero lo que hace es meterse por abajo. ¿Vale? Y esto lo utilizamos mucho nosotros en intradía para hacer trading, porque normalmente, además, cuando viene precedido de 2 impulsos como estos, si os fijáis aquí tiene un mínimo, tiene un impulso hasta aquí, una corrección de Fibonacci, qué casualidad, ¿verdad? Lo digo entre comillas, de casualidad, del 50%, y un segundo impulso más o menos idéntico, ¿vale? Hasta aquí. Luego parece que recorta un poquito, parece que intenta hacer el tercer impulso, y lo que forma aquí es una figura que llamamos de fallo de formación del tercer impulso. Un impulso, 2 impulsos, fallo en el tercero. Cuando hay fallo en el tercero, la teoría dice que nos volvemos aquí, al origen. Y aquí pues, lo ha demostrado perfectamente. Ha vuelto al origen. ¿Vale? Entonces, cuando tenemos una resistencia como esta, vamos a ponerlo aquí. Cuando tenemos una resistencia así y rompe por encima y viene precedido de 2 impulsos, aquí lo que tenéis que hacer es vender. Vender porque lo más probable es que sea trampa de mercado y dilatación. La sensación de alcista, pero al final es bajista. Y es lo que le ha pasado a Apple. Aquí además, en esta época es cuando estaban lanzando el iPhone 5. ¿Vale? Esto, fijaos que es junio, septiembre, octubre. Yo ahora mismo no me acuerdo cuándo lanzaron el iPhone 5 o cuándo iban a presentarlo, pero era por aquí. ¿Qué hicieron? Propaganda brutal del iPhone 5, que iba a ser el número 1 en ventas. Con lo cual, toda la gente lee eso y van a comprar Apple al mercado. ¿Vale? Van y dicen, Apple va a meter el iPhone 5, ha subido desde 100 a 700, yo no me quiero perder esta subida, compro porque se va a ir al 1000 o al 1500. Propaganda de los medios para colocar material, para colocar las acciones. Es lo que os comentaba antes, Fernando, de que cuando os vendan una cosa, tener mucho cuidado porque normalmente si ellos la están vendiendo es porque no es buena. ¿Vale? Veas el ejemplo de Bankia, el ejemplo de CaixaBank, que todas las sucursales bancarias llamaban para vender el producto. ¿Vale? Y evidentemente, ¿qué ha sido? Pues una estafa y un robo. ¿Vale? Pues aquí lo mismo. En Apple, propaganda en toda la prensa salmón, en todas las noticias, de que se iba a máximos y que el Apple 5 iba a ser la maravilla. ¿Qué ha hecho? Pues dilatar, trampa de mercado y para abajo. ¿Vale? Creo que quiero que quede muy claro esto, que cuando veáis una noticia hay que hacer lo contrario normalmente. ¿eh? Cuando ya está en el mercado esa noticia ya lo sabe todo el mundo, eso no tiene valor. Entonces, si veis una noticia así y veis una figura como esta de 1, 2 impulsos rompiendo una resistencia, pues por lo menos, por favor, que os den la nariz que esto puede girarse. ¿Vale? Un poco de intuición, decir, no me fío. ¿Vale? Pero bueno, continuamos analizando Apple, por ejemplo, y ahora de toda esta subida, desde el 100 al 700, hacemos Fibonacci. ¿Vale? Para hacer Fibonacci solamente tenéis que pinchar
aquí. ¿Vale? El retroceso de Fibonacci. ¿Vale? Pincháis ahí, unís este mínimo con este máximo y os sale Fibonacci. Aquí os dibuja en primera instancia el 38%, en segunda instancia el 50% de toda la subida y por último el 0,618. ¿Qué ocurre con Apple? Fijaos dónde lo han parado ahora mismo, en el 50%. Es un nivel de retroceso de Fibonacci donde puede pararse el mercado. ¿Vale? Entonces, ya por ahí nosotros empezamos a vislumbrar la posibilidad de un apoyo. De hecho, esto lo hemos cogido en clase, hemos estado cortos de Apple, ¿vale? Y ahora hemos cogido el largo, ¿vale? Que hemos cerrado hoy. Pero en principio tenemos aquí este mínimo, lo uno con este otro, y fijaos qué casualidad, me sale la proyección. ¿Vale? ¿Y esto qué es? Un soporte, ¿verdad? Un soporte porque el mercado lo han parado aquí y ha rebotado. ¿Vale? Soporte es eso. Me hemos explicado, Fernando, un soporte es cuando para en el mercado parece que hay un apoyo. Pues ha rebotado y a la siguiente lo pierde. ¿Qué hace? Si os fijáis aquí, lo pongo un poco más en grande. ¿Qué es esto? Esto no es 1 y esto no es 2. ¿Vale? Esto no es un impulso y esto no es un segundo impulso. ¿Sí, verdad? Esto no es una tendencia bajista y si yo hago el canal es un canal bajista. ¿Sí, verdad? ¿Y esto no es un soporte? Bueno, pues un soporte 1 y 2 de bajadas rompe el canal bajista. ¿Qué hay que hacer? Comprar. Es la mecánica inversa a esto. ¿Vale? Los gráficos son simétricos. Yo si cojo este gráfico, lo imprimo y le doy la vuelta, pues aquí es un doble techo, pero si le doy la vuelta sería un doble suelo. Y aquí lo mismo, aquí es un doble suelo, si le doy la vuelta sería un doble techo. Pero veis aquí resistencia. 1 y 2 de subida. Y me meto por dentro, rompo este canal, ¿vale? Este canal alcista. Podemos dibujar así, o así. Rompo este canal alcista y me voy para abajo. ¿Qué tengo que hacer aquí? Vender. ¿Vale? ¿Qué tengo que hacer aquí? Comprar. Después de dos impulsos y perforación del soporte, y encima, si unimos este otro y vemos este, pues ¿qué hacemos? Compramos. ¿Vale? Nosotros en las clases compramos aquí, en la zona de 400, un poquito por abajo y un poquito por arriba. ¿Vale? ¿Por qué? Porque veníamos de cortos, estábamos en el 50% de Fibonacci de toda la caída y el mercado estaba muy sobrevendido porque además estaba llegando a antiguas resistencias, que las antiguas resistencias, cuando se rompen, el mercado tiene memoria y se convierten en soportes. ¿Vale? ¿Vale? Se convierten en soportes. Entonces, otra pista más. Lo que antes era resistencia, ahora podría convertirse en soporte. Tengo dos impulsos de bajada, uno este mínimo con este y tal, pues por aquí tengo que intentar comprar. Puede salirme mal y que el mercado siga cayendo, pero para eso pongo un stop por aquí debajo y me arriesgo poco. Arriesgo poquito para intentar coger el giro. ¿Vale? Ahora, por ejemplo, ¿por qué hemos vendido Apple hoy? Pues porque ya teníamos cogido un 13, un 14% y está llegando a la resistencia. Primera resistencia, esta. Bueno, pues un poquito antes de la resistencia nosotros nos bajamos. Ya hemos hecho el trading y lo que queríamos. Coger este. Entonces, se trata de ir a por eso. Pequeños tramos, que bueno, aquí en esta tendencia parece pequeño, pero es un 13% en 2 semanas, que está muy bien. De aquí ya cerramos. Y ya veremos cuándo volvemos a entrar. ¿Vale? Voy a contestar más preguntas. Vale, lo que vamos a hacer es poneros un gráfico en blanco y os voy a dar 3 minutos para que dibujéis tendencias, soportes y resistencias. ¿Vale? Vamos a poner, por ejemplo, el gráfico de Santander. ¿Vale? ¿Cómo cargaríais el gráfico de Santander? Pues muy sencillo. ¿Vale? Si ya tenéis un gráfico cargado, pues vais aquí, insertar. ¿Vale? Hay varias formas de hacerlo, pero esta es una de ellas. Insertar y en símbolos, por aquí tenéis todos los mercados que queráis ver. ¿Vale? El de México, Oslo, monedas, el de Milán. Bueno, veis que tiene todos los mercados. Luego, cada uno pues, contrata el que quiere. Pero, por ejemplo, Madrid Stock Exchange, nosotros podríamos buscar aquí todas las acciones de la Bolsa de Madrid. ¿Vale? Están en orden alfabético y podríamos ir aquí, a Santander. Si no sabemos el ticker, pues ponemos SAN
y nos lo busca solo, pero si no, lo podemos mirar aquí y ya está. Ahora haríamos doble clic y nos inserta el Banco Santander en el gráfico, ¿vale? Porque le hemos dicho insertar. Si le diésemos a reemplazar, pues nos hubiese quitado Apple y nos hubiese puesto Santander, ¿vale? ¿Que no nos interesa Apple? Pues cerramos ventana y se queda solo Santander, ¿vale? Vamos a ver, por ejemplo, Santander lo vamos a colocar en gráfico diario. Para ponerlo en gráfico diario ya sabéis. Esto es práctica, ¿eh? No os asustéis al principio, me parece complejo, pero esto en cuanto practiquéis un poco vosotros y lo veáis como lo hacemos nosotros, lo hacéis rápido, ¿vale? Minutos lo ponemos en días, yo lo tengo en inglés, lo podéis poner en español o como queráis en el idioma, en días y en un día, ¿vale? Entonces, aquí está el gráfico de Santander, ¿vale? Cargarlo vosotros y dibujad lo que veis ahí, las tendencias y los soportes. Y ahora en 2 minutos lo ponemos nosotros para ver si habéis cogido la idea y practicáis, ¿vale? Mientras voy leyendo el resto de preguntas para ir contestándolas. Vale, hay un montón de preguntas. Vamos a ir poco a poco. Pero vamos, quiero que dibujéis ahí lo que veis. De lo que hemos explicado en clase, o con lo que sepáis ya, pues ir dibujando las tendencias, los huecos si podéis, si veis alguno, y soportes y resistencias. Y Fibonacci si queréis. Vale, mientras voy contestando las preguntas, me pregunta Víctor que a qué hora cierra la bolsa de Estados Unidos. Pues la bolsa de Estados Unidos cierra a las 10 de la noche nuestras, ¿vale? Hora española, península española. ¿Vale? O sea que le queda todavía 1 hora y cuarto al mercado americano. Abren a las 3:30, abre Wall Street, 3:30 nuestras, España, y cierra a las 10. Sin embargo, los futuros americanos están 24 horas cotizando, ¿eh? Los futuros del S&P, 24 horas cotizando. Vale. Pregunta Jordi, ¿cómo podemos protegernos contra las falsas rupturas de tendencia? De esas hay muchas y muchas veces estás indefenso, pero tienes que entrar en niveles en los cuales estés protegido. Ahora lo vamos a ver con un ejemplo que va a quedar mucho más claro. Bueno, supongo ya habéis dibujado el Santander, vamos a verlo y ahora con este ejemplo dibujamos las líneas. Vamos a ver, por ejemplo, líneas de tendencia. Yo aquí a simple vista, bueno, el soporte primero. Aquí veo un soporte y un soporte. Esta figura es un doble suelo, ¿vale? Figura de doble suelo o módulo de arranque alcista en este caso. ¿Vale? Módulo de arranque alcista encima con dilatación. Pero bueno, esto ya lo veremos en próximas clases. Pero aquí tenemos un soporte. ¿Qué más? Aquí tenemos una resistencia, ¿verdad? Aquí tenemos otra resistencia. Aquí, ¿qué tenemos? Un soporte, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, ¿qué tenemos? Una línea de tendencia. Un máximo con otro máximo decreciente, pues es una línea de tendencia bajista. ¿Vale? Si hacemos paralela, tenemos máximo y máximo. Y ¿qué tenemos aquí? Un canal. ¿Vale? ¿Qué tenemos? Soporte. Un impulso y dos idénticos además, o casi idénticos, tenemos un impulso. De este impulso corrige el 0,50 y luego hace otro segundo impulso por abajo que es prácticamente idéntico. ¿Vale? ¿Qué hemos explicado antes? Cuando haya un soporte y venga el mercado de hacer dos impulsos y perfore el soporte y se meta por dentro, ¿qué tenemos que hacer? Comprar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos comprando en soportes después de dos impulsos y en una posible figura de giro. ¿Vale? Nosotros aquí hace 2 semanas compramos Santander en 5.10 y en 5.19. ¿Por qué? Porque vimos esto, 1 y 2 impulsos, apoyo y luego ¿qué tenemos? Esta línea de tendencia. ¿Vale? Y Santander pues las hemos soltado hoy
porque ya están llegando a zona de resistencia, que es esta que teníamos dibujada aquí antes, y más los niveles. ¿Que puede subir más? Sí. Todo lo que vamos a buscar es esto. Dobles suelos, 1 y 2 de bajada, y ahora tenemos esta tendencia alcista. Ahora de momento, mientras Santander esté por encima de esta línea, pues seguirá siendo alcista. ¿Por dónde pasa esta línea? Pues hoy por 5.40. Mañana, pues subirá un poquito. Y esto a medida que pasa el tiempo, pues va subiendo la línea, y si no se acelera, pues al final perfora la línea y se convierte en bajista. ¿Vale? Si hacemos Fibonacci, por ejemplo, de todo este mínimo, desde este mínimo hasta este máximo, ¿vale? Tenemos un impulso del 3.70 al 6.40. ¿Vale? ¿Qué ha hecho? Un impulso alcista, ¿vale? O una onda de Elliott, que se llama también. Ya lo iremos viendo. Luego, ¿qué tiene? Un A, B, C, o 1 y 2. ¿Hasta dónde? Hasta el 0.50. Pues qué casualidad, de toda esta subida ha corregido el 0.50 en 2 impulsos, en zona de soporte. Pues aquí lo que hay que hacer es buscar el giro, ¿vale? Entre esta zona, entre el 0.50, yo esto lo utilizo mucho, entre el 0.50 y el 0.618, buscar el giro, ¿vale? Por ahí, si viene con 2 impulsos, más. Pero normalmente cuando están en esas zonas, precedidos de un impulso alcista, corrigen entre el 0.50 y el 0.68, ahí lo suelen apoyar y por lo menos rebotan, ¿vale? Bueno, esa es una línea de tendencia más o menos en el corto plazo. Luego, si lo hiciéramos en largo plazo, pues ya veis, tendencia bajista, tendencia alcista, ¿vale? Tenéis que ir siempre con la tendencia, con el palito este, con la barrita esta, ¿vale? Y me pregunta Jordi, ¿cómo podemos protegernos contra las rupturas falsas? ¿Vale? No podemos, pero normalmente, por ejemplo, aquí, yo no sé si esto va a ser una pérdida de soporte o no, ¿vale? Porque aquí puede perder el soporte y seguir cayendo y venirse a 4 Santander. Pero al final, ¿por qué no lo hace? Bueno, pues no lo sabemos, pero aquí nosotros sí sabemos que viene precedido de 1 y 2 y está en un soporte. Aquí me tengo que arriesgar yo a comprar, ¿vale? Y más cuando empiezo a ver que hacen mínimos y máximos crecientes. Pues me arriesgo a comprar porque mi stop está un poquito por abajo. Mi recorrido bastante por arriba. ¿Vale? Entonces, se trata de arriesgar poco y estar entrando largos o comprados en zonas de soporte y bajistas en zonas de resistencia. ¿Vale? Y el ejemplo inverso sería la dilatación por arriba. ¿Vale? ¿Cómo sabemos qué es dilatación? Pues, por ejemplo, aquí cuando cayó el mercado en 2007, pues tenía una resistencia aquí. La superó, no pudo, la volvió a intentar superar. ¿Vale? Y lo que deja aquí es una dilatación. ¿Cómo sé yo que aquí va a ser dilatación? No lo sé, no se sabe. Normalmente cuando viene con 2 impulsos es casi siempre dilatación. Pero aquí fíjate que no tiene 2 impulsos. Aquí no sabes si va a ser ruptura en falso o no. Pero muchas veces lo que tienes que hacer es posicionarte, porque el stop está cerca y hay mucho rango a ganar. ¿Vale? Nosotros utilizamos mucho eso de las dilataciones y las trampas de mercado. De hecho, ya lo veréis cuando tengamos las clases en tiempo real. Pero lo que quiero es que quede claro el concepto teórico para luego cuando lo veáis en tiempo real, pues que vayáis entrenando el ojo y viendo bien las figuras, ¿vale? Que al final eso hay que simplificarlo, es precio, precio y precio. Solo tenemos que fijarnos en el precio, ni en noticias, ni en lo que nos cuenten, ni en lo que nos vendan, ni si es un soplo, ni si... nada, ¿vale? Ni lo que hemos oído en la tele, ni lo que nos ha contado el vecino, nada. Nos fijamos solamente en el precio, ¿vale? El precio no nos va a engañar. Por lo menos va a intentar engañarnos mucho menos. ¿Vale? Y aquí lo que tenemos ya es una resistencia. ¿Vale? O por ejemplo aquí, otro ejemplo es que hay muchos, Vamos a borrarlo todo. Después de toda esta caída, fijaos que aquí tiene un soporte, ¿vale? Llega aquí cayendo, hay un soporte y aquí lo apoyan, ¿vale? Pues aquí cuando lo apoyan ya sabemos que el soporte está aquí. Luego, ¿qué hace? Lo pierde, ¿verdad? Y aquí ya parece que se va a caer. Aquí es cuando la bolsa la gente dice que se va al 5.000, Santander por debajo de los 3 euros. Pero si os fijáis, ¿qué ocurre aquí? ¿Qué es esto? Un impulso, 0.618 de Fibonacci, ¿vale? Y un segundo impulso. ¿Vale? 1 y 2. Soporte. 1 y 2 de bajada. Se mete por dentro del soporte a la vez. ¿Qué hay que hacer? Comprar, ¿verdad?
Pues bueno, quiero que ese concepto os quede claro. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, yo no sé si va a seguir cayendo o no, pero viene de 1 y 2 de caída, perdiendo un soporte, y veo que empieza a girar y se mete por dentro, yo compro. ¿Vale? Si sale mal, mi stop va a estar cerca. Si sale bien, pues hay mucho recorrido. Evidentemente no lo compras aquí y lo vendes aquí arriba, pero lo estás entrando bien y ya vas saliendo donde tienes que salirte. En primer nivel es este, y así sucesivamente. ¿Eh? Bueno, vamos a continuar con las preguntas, que queda poco tiempo. Francisco, lo de las medias móviles lo veremos la semana que viene, pero bueno, te anticipo que nosotros no las utilizamos, ¿vale? Porque van tarde. Las medias móviles, la fórmula se basa en el precio, ¿vale? Y el precio ya lo tenemos. O sea, cuando yo tengo la media móvil, el precio ya se ha movido antes. Es decir, va tarde. Y la mayoría de los indicadores también. ¿Vale? Pero bueno, eso ya lo veréis la semana que viene. Vale, de momento, centraros en el precio y el precio, ¿vale? Esto es price action, que se llama, lo dicen los americanos. Es acción del precio. Vale, me dice Rodrigo que cuanto más cerrado sea el ángulo, es mayor la fuerza de la tendencia en una tendencia alcista. Por ejemplo, esta tendencia es muy fuerte. Fíjate qué ángulo tiene la directriz. ¿Vale? Un ángulo pues casi de 90 grados, 73. ¿Vale? Todo lo que esté por encima de 45 grados es bueno. ¿Vale? Si tiene menos de 45 grados ya esa tendencia no es muy fuerte. ¿Eh? Es una tendencia flojita. Por ejemplo, aquí si unimos este mínimo con este, tenemos la proyección. Aquí veis que va rompiendo. ¿Vale? Rompe primero este sesgo, luego este otro, ahora tendría este. ¿Vale? Y a medida que se va perdiendo este ángulo, haciéndose más pequeño, ¿vale? La tendencia pierde en fuerza. ¿Vale? Es decir, tendencias con ángulos de 75 grados son las perfectas, son las buenas. ¿Vale? Esta, por ejemplo, esta no está mal, esta tendencia. ¿Vale? Tiene un buen ángulo. De aquí a aquí, pues tiene un muy buen ángulo. ¿Vale? Entonces, todas las tendencias que sean superiores al 50% de ángulo o algo así, al 50 grados, perdón, pues son buenas. ¿Eh? Ya las que tienen 75 o 70, pues son muy buenas. ¿Vale? Eso es importante. Cuando veis que una tendencia tiene poco ángulo, ojo que probablemente se gire. Marcos, en mensual, dice Marcos que en mensual se aprecia igual. Sí. Aquí las temporalidades vale para todo. O sea, estas figuras que os enseñamos y estos parámetros de control valen tanto para semanal, mensual, semanal, diario, minutos o lo que sea. Lo que pasa es que ya luego hay que extrapolar niveles. Es decir, no es lo mismo un soporte y una resistencia de gráfico mensual que un soporte o una resistencia de gráfico de un minuto. Evidentemente tiene mucha menos fuerza la de un minuto. Pero bueno, eso ya lo iremos viendo poco a poco, la cuestión de timings. Pero sí, en principio da igual, el gráfico mensual, semanal, las figuras son las mismas. Fíjate, esto es un gráfico de Santander semanal y la figura pues, es la nueva. Estos dos impulsos que hemos visto antes, de soporte aquí y 1 y 2, es lo mismo, ¿verdad? Y si lo pongo mensual, pues lo vais a ver igual. ¿Vale? Tienen soporte. ¿Veis? En mensual no se aprecian los dos impulsos. Por eso es bueno ir viendo de mensual, diario, semanal, ir bajando para ir viendo detallitos. Pero aquí lo que sí se aprecia es ruptura y se mete por encima. ¿Vale? Vale, me dice Rodrigo que no ve los niveles de Fibonacci cuando lo pongo, por ejemplo, aquí. Fíjate, esto es un tramo. Normalmente en Fibonacci se hace en tramos alcistas o bajistas. Cogemos desde este mínimo hasta este máximo. ¿Ves aquí que aparece una raya discontinua? Pues esta primera raya es el 38. Esta el 50, es la mitad, ¿vale? De la subida. Y esta el 61,8%. ¿Vale?
Si lo mirásemos al revés, desde aquí hasta abajo, esta sería el 38, esta el 50 y esta el 61,8. Es decir, la distancia de aquí a aquí es la misma que de aquí a aquí. ¿Vale? Pero sí lo ves aquí en estas líneas, ¿eh? Y si no, ojo, dices desde 3 ha subido hasta 9, ha subido 6 euros. Pues la mitad de 6 euros que son 3. Pues 9 menos 3, 6. En el 6 está el 50%. ¿Vale? Sergio, sí, la compra se puede hacer cuando rompe el canal, pero a nosotros nos gusta muchas veces anticiparnos un poco para cogerlo. Por ejemplo, aquí ya ha roto el canal, pero muchas veces es mejor intentar cogerlo más abajo. ¿Vale? Por ejemplo, aquí ha hecho el doble suelo con dilatación. Si yo me espero, veo que aquí lo están apoyando, me espero hasta que rompe el canal, entro tarde. ¿Vale? Muchas veces entro tarde. ¿Vale? Por eso a veces hay que anticiparse, por lo menos intentar cogerlo en la parte baja del canal. Los largos, las posiciones alcistas se cogen en la parte baja de los canales y las posiciones bajistas se cogen en las partes altas. ¿Vale? Por ejemplo, aquí, 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 y aquí ya son muchos toques y rompe. Pero bueno, ahora también estáis recibiendo mucha información. Esto ya veis como con el tiempo lo vais interpretando mucho mejor. Francisco, el punto de entrada, pues depende. Por ejemplo, a mí me gusta entrar cuando, lo que hemos dicho, cuando hay dos impulsos y se mete lo que era soporte, se mete por dentro, me gusta entrar ahí, incluso a lo mejor antes. ¿Vale? Me gusta entrar al giro, a los fallos de ruptura, ¿vale? Porque lo hacen mucho. En todos los libros que tengáis de análisis técnico, os habéis dado otros cursos, aquí lo que os van a decir es cuando pierde un soporte hay que vender. ¿Vale? Pues nosotros, hay veces que sí, pero nosotros lo que vamos a decir es que depende. Normalmente lo que hay que hacer cuando pierde un soporte hay que comprar. ¿Vale? El mundo al revés parece, pero ya lo veréis y os lo demostraré en tiempo real, directo, que es así y que funciona. ¿Vale? O sea que todo lo que hayáis aprendido en los libros y tal, la mayoría, siento deciros que no vale para mucho. ¿Vale? O sea que ahora intentar aplicar este concepto nuevo. ¿Vale? Ahora me preguntan también, Víctor, si utilizamos indicadores, MACD, RSI, estocástico, etcétera, etcétera. Y eso lo veremos la semana que viene. La respuesta es, os anticipo que es no. ¿Vale? Yo no utilizo indicadores porque van tarde. ¿Vale? ¿Vale? A veces utilizamos el McClellan, pero bueno, ya lo veremos eso la semana que viene. Pero de momento ahora centrados en las figuras, canales y tendencias, impulsos de Fibonacci, retrocesos de Fibonacci, dobles suelos, dobles techos. ¿Vale? Y ya os demostraré por qué los indicadores van, ¿eh? Eso es la semana que viene, pero ya veréis cómo no lo vais a necesitar. ¿Vale? No sé si hay alguna pregunta más que me he dejado en el tintero. Vamos a repasar. Ya son las 9. Bueno, pregunta Víctor si el Nikkei y el índice de Hong Kong son importantes. Bueno, realmente los importantes son los tres americanos, que ya veréis cómo son los que mandan y los que guían toda la bolsa, ¿eh? Lo que hagan los americanos es lo que suelen hacer los demás. A veces hay diferencias, como ahora se está produciendo, que estos están muy alcistas y en Europa no tanto. Pero realmente los importantes son pues los tres americanos, ¿vale? Y en Europa el DAX y el Eurostoxx. ¿Vale? Por eso nosotros aquí tenemos la página principal, que ya la veréis, muchos ya la conocéis, pero ya veis, pues tenemos aquí el DAX, el IBEX, el Eurostoxx, el SP, el futuro del Nasdaq, el futuro del Dow Jones, y con esto vamos siguiendo el mercado, ¿vale? Porque todos más o menos suelen hacer lo mismo, ¿vale? Perdona, Miguel. Sí. Vale, que Paloma preguntaba antes por Apple, que no podía cargarlo. ¿Sí? Te he contestado, Paloma. Creo que el problema es que al tener la prueba demo de 3 días de Visual Chart, probablemente el mercado americano no te lo den. Entonces, como el mercado americano no está abierto, por eso Apple no te lo deja cargar, ¿vale? Por eso te he puesto por el chat que probaras de cargar cualquier acción, por ejemplo, alemana, Adidas, Deutsche Bank, a ver si te lo permitían, ¿vale? Si no, lo que sí puedes hacer mañana por la mañana, que el mercado americano está cerrado, seguramente sí te va a dejar cargar Apple a fin de día, que se llama, que es decir, vas a poder tener el histórico de Apple,
pero cuando está en mercado abierto, entonces es cuando no te dejan ver la cotización. Gracias, Fernando. Gracias, Fernando. Pues bueno, en principio, por hoy yo creo que ha sido todo. Mañana más. Y bueno, no sé si quieres añadir algo, Fernando. No, que muchísimas gracias a todos por asistir. Esperamos que haya sido de interés por vuestra parte, que haya sido como mínimo algunas cosas nuevas, aunque algunos temas han sido algo básicos, pero también se tienen que explicar. Y bueno, simplemente contestar a Víctor, que me dice que el curso queda grabado. ¿Dónde lo podemos ver? Sí, Víctor, esto lo he contestado antes al principio de la sesión. El curso se está siendo grabado. Luego nuestro equipo va a tener que estar trabajando con la edición de los vídeos. Estamos creando una plataforma donde subirlo. Y luego cuando esté todo subido a la plataforma se os mandará por correo electrónico el acceso con vuestro usuario y contraseña para que tengáis el curso de por vida. Pero ya te adelanto que será en unas semanas porque tenemos que hacer todo el trabajo de edición, maquetación y bueno, subirlo de manera correcta a la plataforma. Vale, Paloma nos comenta que puedes ver Santander, entiendo que lo has podido cargar correctamente. Pues si has podido cargar Santander, pues en principio era por eso, Paloma, porque Apple lo tendrías en mercado abierto y no te lo permiten. Pues muchas gracias a todos, creo que no queda ninguna pregunta. Si queda cualquier pregunta, si os parece, los 5 primeros minutos de mañana los podemos dedicar a las consultas, a las preguntas que podáis tener. Y mañana a las 7 pues ya nos vemos de nuevo aquí. Y os recuerdo, si alguien quiere una demo de la plataforma para la semana que viene, para poder hacer las pruebas de operar en largo, en corto, poner stops y demás, nos manda un correo a info@formaciontrading.com solicitando la demo y nuestro equipo se encarga de solicitar y mandar los datos por correo. Pues por mi parte, muchas gracias a todos y un saludo y hasta mañana. Muchas gracias a todos y hasta mañana también.